Buena tarde. Pues estamos en este primer tema que vamos a ir haciendo, a ver si se puede cada semana. Y vamos a tratar la frase Dios ha muerto de Nietzsche. ¿Qué impacto ha tenido esa frase? ¿Cómo se ha ido entendiendo? Pero yo me voy a centrar principalmente es queriéndome acercar de forma más objetiva o real qué es lo que Nietzsche, desde todo lo que él va enmarcando en sus escritos, qué es lo que Nietzsche quiso decir con esa frase, Dios ha muerto. Bueno, primeramente, Nietzsche surge en un momento muy crucial de la historia del siglo XIX. Uno, por el asunto del aspecto religioso o judio-cristiano. Ya unos años atrás, o varios años atrás, ya se había preguntado o se había cuestionado la pregunta de que si Jesús había existido o no había existido. Eso por una parte. Pero a la vez ya todo, históricamente todo lo que ha ido cambiando en el aspecto científico y todo la nueva ola de científica en la ciencia, todo el positivismo, todo eso, dio pie a una discusión entre fe y ciencia. Entonces ya hay toda unas nuevas formas de ir entendiendo el mundo, ya desde tiempo atrás, en el Renacimiento, cuando viene el cambio teocéntrico a lo heliocéntrico y antropocéntrico, pues entonces ya vienen nuevas formas de querer entender el mundo, de querer entender al ser humano, de querer entender la ética, de querer entender el conocimiento, de querer entender la misma realidad y querer entender al mismo Dios, teológicamente también. Entonces hay toda una serie de factores ahí históricos que cuando Nietzsche llega con la frase Dios ha muerto, es una frase que hace un boom en toda Europa. En toda Europa, Dios ha muerto. Entonces, principalmente, muchos entendieron que Dios ha muerto por el pensamiento nihilista de Nietzsche y por todo el mecanismo filosófico que hay atrás, sobre todo la corriente de los seguidores de Hegel, dentro de la izquierda hegeliana, con todo el planteamiento dialéctico, pues, y con el surgimiento de Feuerbach, todos ellos. Entonces viene toda una serie de pensar que no se necesita la religión, además hay que ser una obra, hay que ya el ser humano no necesita para qué creer. Ese es un punto cotidiano que se dio en la esfera europea. Pero a la vez también esa frase, a pesar de que fue una frase, insisto, con un boom, y que viene, lo primero la primera consecuencia de la frase es, pues no necesitamos ya la religión para nada, pero viene también una visión de recuperar, una visión religiosa, de recuperar el por qué Dios no ha muerto. Ya no hay un enfrascamiento de si existe o no existe Dios. Ahora el enfrascamiento, ahora la argumentación es ¿para qué creo en Dios? ¿Qué sentido tiene creer en Dios? ¿De qué forma Dios
tiene significado para la vida del ser humano, para la ciencia, para todas las ciencias particulares que empiezan a surgir. Bueno, pero Nietzsche, ¿qué pretendió? 4 puntos creo que Nietzsche pretende. Un primer punto es, con la frase Dios ha muerto, es el cambio de valores culturales, cambio simbólico. 2, hay una crítica a los valores religiosos desde la cultura judío-cristiana, de parte de Nietzsche. 3, hay una crítica a la mera costumbre de la vida del ser humano sin preguntarse sobre la autenticidad, que viene el planteamiento también después heideggeriano, de Heidegger, sobre el aspecto del auténtico. Y 3, el nihilismo como una nueva reconstrucción humana. Creo que esos 4 puntos trae de fondo, o trae la estructura donde se cimienta la frase Dios amor. Primero, entonces, el primero, cambio de valores culturales. Porque Nietzsche ya él ve que los valores que Europa había construido desde lo religioso ya no tenían sentido. Los valores que por muchos años marcaron la historia de Europa ya tenían que desecharse. Es más, ya tenían, y no tanto que ya no estaban ahí presentes, sino que ya no daban el resultado que se necesitaba para esos tiempos en Europa. Entonces, por eso, el primer punto es, Nietzsche dice, necesitamos no recuperar, sino reconstruir nuevos valores para Europa. Europa, no está pensando en América, no está pensando en Europa, no está pensando en África, está pensando en Europa. Entonces, necesitamos reconstruir nuevos valores. Entonces, en ese sentido, dice Nietzsche, necesitamos entonces, para poder reconstruir esos nuevos valores, más con su obra El crepúsculo de los ídolos, y a la vez con el anticristo, dice él, necesitamos entonces hacer ver, hacer entender que la tradición o la cultura judío-cristiana ya es algo que no le está dando un nuevo marco, no le está dando un nuevo sentido a Europa. Hay que deshacernos de esos valores. Así como dice Kuhn sobre los paradigmas, bueno, Nietzsche en su momento nos va a decir con esta frase que esos paradigmas de la cultura judío-cristiana ya hay que quitarlos de nuestra vida. Tenemos que encontrar otros valores que le den sentido al planteamiento de Europa. Y entonces en eso Nietzsche, ese es el tercer punto, Nietzsche va a decir, ok, necesitamos valores auténticos. Porque si algo ha hecho la cultura judío-cristiana es darnos valores que no son auténticos. Que, por ejemplo, él critica mucho el concepto de humildad. Dice, Europa se construyó en ese concepto, personalmente judío-cristiano, ese concepto de la humildad, donde no el ser humano se autoconforma con descubrirse humilde, y lo humilde es verse acomplejado. No, el ser humano tiene que salir a lo que es, entenderse como es. Por eso el famoso superhombre que plantea Nietzsche también. El ser humano tiene que descubrirse con toda su autenticidad, con todas sus capacidades. Nietzsche no lo dice como Feuerbach, pero puedo hacer un paralelismo, ¿no? Es decir, o sea, ya no es Dios el que inventa al hombre, sino ahora es el hombre
el que inventa Dios, ¿ya para qué lo necesita? Si ya hay un nuevo curso científico, hay un nuevo curso de interpretación. Por eso Nietzsche dice, ok, hay que entendernos en la autenticidad. Y tercero, o cuarto, perdón, entonces lo que nos va a reconstruir como seres humanos es la nada. O sea, el ser humano entonces ahora se reconstruye, se regenera, porque si algo no lo hacía humano, es esa cultura judío-cristiana. Esa cultura judío-cristiana que evoca en toda una divinización del ser humano, donde sueña con querer ser Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ok. Ciertamente, Nietzsche, yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, plantea la necesidad de una construcción en nuevos valores. Nuevos valores que hagan posible que el ser humano se reconozca como ser humano, se entienda como ser humano, y entonces se descubra en la filosofía, en el arte, en la ciencia, como un ser humano auténtico que le va a dar sentido a su vida y va a dar sentido a la misma vida. Bueno, hasta aquí. Luego vemos otro tema.